Acabó el viaje. Se encuentran los Alpes suizos, y ahí sirve como frontera natural con Liechtenstein, también con Austria y con el lago Constanza. Luego después también pasa por Basilea, Así que bueno, es un río muy importante que tiene unos puertos, tiene también unos puertos muy importantes, el puerto de Rotterdam, por ejemplo, el puerto de Duisburgo, de Mannheim, de Estrasburgo, de Basilea, todos esos son ciudades que están construidas en el Rin como un puerto. Y luego también el Rin forma parte también de la frontera entre Francia y Alemania. De hecho, pues ha sido motivo de disputa durante muchos años. Les abrigaron, ¿no?, de lo control, ¿no?, de lo frontier entre los franceses y los alemanes, porque hay fronteras. Y bueno, pues es una frontera que ya viene de antiguo. Recordad que ya en la época del Imperio Romano, pues esto se transformó en la barrera, en la frontera norte contra los bárbaros, ¿no? De hecho, muy cerca de aquí tuvo lugar aquella famosa batalla del bosque de Teutoburgo en el año 9. Esa fue la famosa batalla en la que las tropas romanas, que estaban acantonadas al norte del Rin, ni más ni menos que 3 legiones, fueron aniquiladas, ¿no?, por el rey de los queruscos, aquel bárbaro, ¿no?, que se llamó Arminio. Y bueno, los romanos ahí, pues el ejército más poderoso del mundo por aquella época, pues tuvo que retroceder, y fue el emperador Augusto el que decidió establecer el Rin como frontera norte del imperio, por esa derrota de la batalla del bosque de Teutoburgo. También el Rin fue el lugar por el que pasaron todas aquellas tribus germánicas, los bárbaros, justo después de la caída del Imperio Romano, en el año 406, los vándalos, los suevos, los alanos cruzaron el Rin, que por aquella época y en aquel invierno, en el año 406, estaba congelado, y fueron los que se adentraron en la Galia, ¿no? Lo que a día de hoy es la Francia, y luego se distribuyeron estas tribus por lo que fue el antiguo Imperio Romano Occidental. Así que el Rin de antiguo ya ha sido una frontera. Esta ya es la plaza del mercado, donde se encuentra el ayuntamiento, con
donde fica la prefeitura, entonces es muy pequeñito. Fijaos qué bonitas las casas. Típica construcción de aquí de Alemania, se llaman las casas estas de entramado. Entramado son esas maderitas que son ese tipo de vigas, ese tipo de escuadras, que es una construcción muy típica de aquí de Alemania y que sirve para aligerar el peso de las fachadas. Cuando le metes madera, ella no se convierte en un material tan pesado. Además, la madera tiene esa capacidad de descompresión, se puede agrandar y hace que respire un poquito el edificio y se haga más ligero. Esto es muy típico. Aquella torre que hemos pasado, la iglesia de San Martín, la iglesia de San Martín, el ayuntamiento y la plaza del mercado. Prácticamente al final de esa calle ya se termina el pueblecito, así que ya veis que facilito. En esta calle hacia abajo ya vais a encontrar el río también, así que no tiene pérdida. ¿De acuerdo? Sí. Chicos, aleluya, está abierto todo. No olvidéis tomar una copita del vino Riesling, por favor, ¿vale?
importante. Y bajarla, pues no tiene problema. Subirla es el problema, ¿no? Porque son unos 800 metros aproximadamente de una pendiente bastante pronunciada. Entonces, bueno, hay un shuttle que suele funcionar, pero claro, dependemos de sus horarios. Entonces, cuando lleguemos allí, os Quando